presentarme y después presentaros a los ponentes de la última sesión de la tarde, que es sobre la vivienda, los espacios domésticos en esos 1000 años de los que estamos hablando, anterior a Cristo, mucho tiempo. Y bueno, como dice Andrés, pues Ignacio Muñiz, mi nombre, Nacho, soy el arqueólogo municipal de un pueblecito de aquí de Córdoba, de Medinilla, donde tenemos un proyecto de desarrollo que hemos venido a llamar el Ecomuseo del Río Quecena, un conjunto de museos, yacimientos arqueológicos, entre los que está un poblado ibérico que conoceréis muchos, el poblado ibérico del Cerro de la Cruz, muy interesante, de baja época ibérica, destruido violentamente en el contexto de las guerras lusitanas. Tenemos hasta restos humanos con cortes de espada tirados en las calles, algo bastante espectacular. Y bueno, y con nosotros está Octavio Torres, que es doctorando en la Universidad de Alicante, está haciendo su tesis doctoral sobre viviendas de época fenicia y de época púnica. Y también Diego López, que es licenciado por la Universidad de Granada, está trabajando como arqueólogo en Cástulo, en el yacimiento de Cástulo, y vinculado a varios proyectos de investigación y como arqueólogo como autónomo, ¿no? Yo antes de empezar quería hacer una pequeña reflexión, porque claro, cuando hablamos de esto de la arqueología siempre nos damos golpes de pecho, porque como mucho podemos vislumbrar desde la arqueología los sucesos del pasado, ¿no? Vislumbrar primero porque tenemos pocos datos y además siempre vamos a tener pocos datos, pero también porque la propia interpretación siempre para mí es subjetiva, la propia interpretación del investigador o de la investigadora, porque toda investigación no deja de pasar por el tamiz personal de los planteamientos teóricos, ideológicos que uno tenga, la universidad donde haya estudiado, la profesora, el profesor que más te ha influenciado, lo que hayas leído, y todo eso consciente o inconscientemente se va a reflejar luego en la interpretación. Por eso a mí me gusta hablar más de coherencia en el proceso de investigación y honestidad, en no manipular los datos o llevarlos a tu terreno, no tanto de objetividad. Esto puede producir una desazón, entonces no vamos a saber nunca nada. Pero en la arqueología, como en otras muchas ciencias, por no decir en todas, o como en cualquier otra faceta de la vida, lo importante, creo yo, es hacerse preguntas más que respuestas, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas preguntas en torno a cómo las viviendas, los espacios domésticos, durante esos 1000 años, los 1000 años anteriores a Cristo, fueron evolucionando o manteniéndose en el tiempo dentro de una arqueología que podríamos denominar arqueología de lo doméstico, ¿no? Una arqueología de lo doméstico, pero que también nos está transmitiendo componentes sociales, componentes culturales, componentes económicos. No deja de ser unos espacios, ahora lo hablaremos, donde se produce, donde se trabaja, donde se almacena, donde se reproduce, y también son espacios simbólicos, ¿eh? Entonces la vivienda nos habla mucho de esas sociedades. Y entonces la primera pregunta que os haría es si hay una metodología, o si utilizáis una metodología expresamente dedicada al estudio de los ambientes domésticos, ¿no? Bueno, antes de empezar, como a modo de pequeño inciso para sumándome al resto de mis compañeros, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Montejicar por este excelente acto. Como han dicho anteriormente, creo que estas actividades son muy necesarias para cumplir con el fin último de lo que es la arqueología, que no deja de ser la transferencia, lo que se llama la transferencia de conocimiento, que no deja de ser, creo que, devolver a la gente lo que le pertenece, que es su propio pasado. Y bueno, por ello muchísimas gracias al Ayuntamiento de Montejicar por facilitar toda la infraestructura y los medios, y bueno, en particular a Andrés Adroe por confiar también en mí para estar aquí. Y bueno, ya presentando un poco la pregunta, efectivamente hay muchos elementos en común entre las casas fenicias y las casas de la península ibérica en esta época, y luego también las casas ibéricas, que sobre todo es esa composición de espacios. Las casas obviamente tienen una planta general al exterior, pero al interior tienen una serie de espacios, como nuestras casas actuales. Ya veremos también que quiero llamar mucha atención sobre que es más lo que nos une con estas casas, como además también han dicho, acaba de decir Elena, Fernando y Andrés, es mucho más lo que nos une con el ámbito fenicio, incluso en la actualidad, que con otros ámbitos más septentrionales, por decirlo así. Bueno, pues entonces una evolución así rápida de cómo se evoluciona o
y o se mantiene el modelo de casa en esos 1000 años, desde el bronce final hasta lo que llamamos cultura ibérica. Voy a repetir un poco lo que el compañero Alberto ha comentado antes. Quiero que veáis estas dos imágenes. Veis la unidad doméstica durante el bronce final, antes de que llegaran los fenicios, y una típica unidad doméstica de época fenicia, de Levante, de la zona de Levante. Como ha mencionado antes el compañero Alberto, el paisaje urbano y doméstico que a la llegada de los fenicios que nos encontramos es un paisaje de cabañas circulares, dispersas, sin ninguna ordenación urbanística, sin calles, con zócalos de piedra y alzados de barro, con techumbres cónicas de ramaje, como veis aquí, un único espacio y un hogar central. No hay diferencia prácticamente entre ellas, lo que nos está hablando de una sociedad más o menos igualitaria, con ciertas con desigualdades incipientes, pero muy leves, y una sociedad basada en los lazos de parentesco. Sin embargo, a la llegada esto es lo que nos encontramos cuando llegan los fenicios. Otro tipo de casa totalmente distinta, organizada en manzanas, en calles, otro tipo de estructura habitacional, a planta cuadrada o rectangular, dividida en espacios en la mayoría de los casos especializados, donde ya no solo se hace, como en la imagen anterior, una única función dentro de un solo espacio. En el bronce final, la gente tiene que salir fuera para hacer sus quehaceres domésticos. La mayoría de las funciones, como se ve en el dibujo, se hacen fuera de la vivienda. Sin embargo, aquí ya tenemos que los modos productivos, las dinámicas productivas están ya insertas dentro de la misma casa. Vamos a diferenciar entre talleres, zonas de almacenaje, zonas de transformación de alimentos, consumo, etcétera, etcétera. Eso es lo que el mundo fenicio, al llegar aquí, a Occidente, implanta en la costa. ¿Cómo reacciona el mundo indígena ante eso? Pues, siendo un poco contrario a lo que antes se ha explicado, yo no creo que reaccione de manera tan rápida. No creo que sean, Alberto, 50 años de diferencia. Creo que, con respecto a la unidad doméstica, la planta circular se mantiene casi hasta el siglo VI. O sea, no significa que no se tomen esos patrones, sino que a lo mejor visualmente se pueden tomar, pero conceptualmente es un proceso un tanto diluido en el tiempo. Una cosa de un par de siglos por lo menos hasta que se asimilen esos patrones domésticos y urbanos. Aquí os pongo un ejemplo de Acinipo, como tenemos los fondos de cabañas circulares y cómo justo encima se empiezan a construir otras cabañas, porque no dejan de ser cabañas, de planta más o menos rectangular. El espacio sigue siendo único, la funcionalidad sigue siendo prácticamente la misma que tienen los fondos de cabaña y simplemente se empieza a adoptar de manera superficial esos conceptos, pero no su significación del todo. Yo creo que el mundo indígena, en mi opinión, asimila aquellos conceptos que le son válidos para la evolución de su propia cultura y los reinterpreta. Eso a lo largo del tiempo hasta que llega un momento en que plenamente se constituye. En el caso que nos ocupa, que es la época de las colonizaciones, junto con esos fondos de cabaña, aquí también tenemos otro ejemplo en el Acinipo, vemos ya que sí que empiezan a aparecer casas o habitáculos compartimentados, como ocurre en la costa. Pero no es algo generalizado, no es en todo el yacimiento, son una serie de unidades domésticas que sí que toman esos patrones. También hay que decir que depende de la zona en la que estemos, no es lo mismo la zona oriental que la zona occidental, la zona nuclear de lo que podríamos llamar el mundo tartésico o la zona en la periferia de Gadí no va a recibir de una manera tan diluida las transformaciones como se puede hacer por ejemplo en la Vega de Granada o en... esos patrones están, esa influencia está, pero tenemos que hablar de un tipo de casa muy semejante al mundo fenicio hasta que llegamos al mundo ibérico, que ya esa cristalización a partir del sexto de lo que es la casa, como se entiende en el mundo fenicio, sí que parece empezar a expandirse de una manera muy clara en el mundo ibérico. Bien, ¿podemos hablar, Octavio, de un prototipo de casa fenicia o pesa más la variedad que
que es la homogeneidad. Sí, bueno, yo creo que, como también ha quedado bastante claro en el resto de intervenciones, yo creo que, bueno, más lo comentaba Elena literalmente, no podemos hablar prácticamente en ningún aspecto de situaciones homogéneas. No hay panoramas homogéneos que nos permitan describir modelos completamente cerrados. En ese sentido, bueno, supongo que lo estáis viendo así un poco epiléptico, el carrusel de imágenes que están pasando, que muestran un poco ya esa propia heterogeneidad de las viviendas fenicias. Bueno, yo voy a estar comentando un par de cosas, simplemente si quiero con un modo de caracterización un poco de las casas fenicias. Estáis viendo, bueno, modo anécdota también, os contaré que estas casas que veis aquí dan estupendas, son reproducciones de un señor francés que se dedica a hacer miniaturas de estas viviendas. A mí me ha salvado la vida porque dan bastante el pego para ponerlas a nivel de divulgación. Y bueno, como estáis viendo aquí, las casas fenicias, hablando siempre de también, bueno, lo que comentabais los dos, la intención de esta comunicación, de este debate, es hablar de las casas de la población de base, ¿no? de esa base social. Vamos a intentar evitar esa arqueología más decimonónica de grandes palacios o de familias aristocráticas, que ya parece que está muy vista, aunque se mantiene, y bueno, intentar bajar a lo que es la sociedad de a pie. Entonces, esas casas de la sociedad fenicia de a pie, aunque también tienen una serie de limitaciones a nivel de conocimiento, porque desgraciadamente las casas de Fenicia, de la franja sirio-palestina, que también lo hemos hablado antes a nivel geográfico, no han podido ser objeto de estudio exhaustivo, todo lo que nos gustaría que estuviesen estudiadas y excavadas, pero bueno, aún así podemos trazar una serie de líneas más o menos básicas, ¿no? Son plantas, como estáis viendo, plantas generalmente cuadrangulares, rectangulares, que sobre todo se compartimentan entre, bueno, hay generalmente una estancia un poco más amplia que el resto y donde ya encontramos a veces, sin embargo, solo una única estancia, plantas cuadrangulares que tan solo tienen el muro perimetral, sin ninguna compartimentación en su interior, pero luego generalmente sí que encontramos pues mínimo 2, 3, incluso hasta 6 o más estancias. En este sentido, bueno, priman mucho, ya lo estáis viendo aquí, me parece muy buena recreación en ese sentido. Se utiliza mucho esa cubierta, la cubierta plana. Nosotros parece que tenemos muy abandonada la idea de que se aproveche el techo. O sea, sí que tenemos a lo mejor algún tipo de balcón y demás, pero son sociedades que aprovechan mucho esa cubierta plana para hacer actividades cotidianas, que también luego hablaremos de las actividades domésticas, como estáis viendo ahora mismo en esta imagen. Y bueno, son a nivel de construcción, un poco por hablar de técnicas y demás, así muy someras, las casas se construyen con los materiales del entorno. Obviamente, al ser la materialización con sacoladrillos de adobes o con tapial. Generalmente también se le añade previamente, mejor dicho, un zócalo de piedra en torno a medio metro, sobre el que ya se levanta el muro. Ese muro, también una imagen que tenemos mucho parece que queda mucho en el imaginario así colectivo, y es que, claro, nosotros cuando vamos a ver el yacimiento siempre vemos la cimentación, vemos ese zócalo, se pasa mucho en las casas ibéricas, y la gente piensa que, pues eso, que es la mampostería, piedras y tal, y que no tenía nada más. Y es un error porque, claro, lo que no conservamos casi nunca, desgraciadamente, es ese tratamiento final de las paredes, ¿no? Igual que ahora, las paredes obviamente no van de ladrillo visto, sino que primero se revocaban con morteros de base de arcilla, con algunos elementos vegetales, gravas, etc. Y luego acababan con un encalado que podía ser de otro mortero de arcilla o más bien pues morteros de cal, que también son característicos del ámbito fenicio. Tienen también mucho peso las segundas plantas, que tampoco generalmente no las documentamos porque el nivel de arrasamiento de los yacimientos impide lo que contamos al principio, ¿no? Los datos que tenemos a nuestra disposición son los que encontramos en los yacimientos, y estas segundas plantas son las que casi nunca están. En algunos casos muy puntuales sí que encontramos los derrumbes de esos entresuelos, que con muchísima fortuna se conservan, y sobre todo lo que muestran es pues lo que sería la forma de la cubierta,
tanto del entresuelo como la superior, que sería de un entramado vegetal a base de vigas de madera, como también se sigue haciendo actualmente, con vigas de madera y encañizados, sobre los que luego también se aplicaría un mortero de diferentes características, pero sobre todo de base de arcilla. Diego, ya apuntabas antes, lo has apuntado al principio, pero se puede vislumbrar, esto es una pregunta para sudar, a través del estudio de los espacios domésticos, el tipo de familia que puede vivir, una familia de tipo nuclear, una familia más extensa, el papel de la mujer, que siempre se ha asociado al ambiente doméstico, pero quizás haya que reinterpretar un poco esa cuestión, el tema del patriarcado asociado a ese modelo de vivienda. Complejo. Respondiendo a tu primera pregunta, el tipo de familia depende en qué sociedad o en qué ámbito nos encontramos. Por ejemplo, en el mundo ibérico se comenta, o he creído leer, que una mujer ibérica puede tener hasta 8 hijos, de los cuales la mitad sobrevive. No sé si alguien en público, Andrés, podrías corroborarme si eso es así, si una unidad familiar básica podría ser así. 4 personas, 6 personas, sí, depende. 4 personas estaría válido. La única documentación que se utiliza normalmente ahora es la interpretación de la famosa plancha de la danza bacetana, que precisamente se interpreta como una danza y hoy se interpreta como una representación de una unidad familiar donde hay 5 hijos. Podría ser válido. Podría ser. Vale. En cuanto a la sociedad fenicia, bueno, depende también de la... Es muy importante el tema del patio, como lo tomamos. También suelen ser pues, unidades nucleares en cuanto a en torno a 4 personas a partir de entonces, pero también hay familias que superan ese ámbito superfamiliar, o sea una unidad doméstica extensa, una unidad familiar extensa. Entonces, bueno, depende del estatus, depende de la asimilación de personas a esa unidad. Podemos estar hablando de una variabilidad en cuanto a cuánta gente puede ocupar una unidad doméstica. Bueno, yo creo que una base podría ser lo que ha comentado Andrés. Como está diciendo Diego, creo que encontramos nosotros, por lo que encontraríamos, identificamos actividades en función de la materialidad que nos queda, sobre todo a nivel arquitectónico, yo más en particular porque la cerámica no la llevo muy bien. Pero claro, a nivel arquitectónico, ¿qué nos quedaría? Pues pensando, por ejemplo, en que nuestras casas ahora mismo se viniesen abajo, la forma más rápida de identificar la cocina es, ya lo sabéis, ya lo podéis imaginar, o sea, dónde está el fuego, o sea, dónde está la vitrocerámica, dónde está cualquier elemento que te indique que ahí es donde está el fregadero, etc. Pues aquí igual, ¿dónde podemos hablar de actividad dedicada al cocinado, al procesado de alimentos? Pues donde están los hogares. Hogares que, aunque muestran una morfología un poco heterogénea, generalmente podemos decir que son de planta circular, algunos de planta un poco más cuadrangular, pero generalmente son circulares. En el mundo fenicio sí que plantean algunos rasgos un poco más indicativos, la muestra de Elena antes en la diapositiva sobre el teatro cómico. Algunos son lo que llevan lo que se ha llamado en el mundo fenicio el tanur, que luego por cierto pervive en formas islámicas, que es este horno de cerámica, así tipo cónico, donde también eso ya por cierto ilustra sobre esas actividades culinarias, que por eso también si queréis podemos hablar enlazando con la comunicación anterior, con el debate anterior sobre las formas de alimentación. Y de lo mismo vamos a hablar de estas actividades, digamos, textiles, claro, a pesar de que la arqueología, cuando nosotros excavamos, tenemos una serie de problemáticas inherentes en las que no vamos a entrar, pero bueno, pues eso, lo que nosotros excavamos generalmente son ya niveles de abandono. Algunas veces encontramos casas que, para desgracia de los habitantes, pero para fortuna nuestra, se han venido abajo de repente y tenemos todo allí puesto, pero generalmente no es el caso. Entonces tenemos que interpretar como podamos y en función de las posibilidades del registro estas actividades. Entonces, bueno, encontramos acumulaciones de pesas de telar, fusayolas, espacios de almacenaje se ilustran sobre todo por la presencia o la acumulación de recipientes destinados al almacenaje. Obviamente, si encontramos un montón de platos puestos allí, pues a lo mejor no estaríamos hablando de una zona de almacenaje de alimentos, sino de una pequeña despensa, si son platos. Pero claro, si hablamos de 4 o 5 ánforas en un mismo espacio más o menos cerrado, pues sí que podríamos estar hablando de un espacio un poco de un lugar de ambientes fenicios ibéricos. Se podría hablar también de estos espacios exclusivos para la mujer, que son propios de sociedades patriarcales, claro. El problema es que aquí jugamos
con los indicadores que tenemos. Entonces, lamentablemente no contamos con una materialidad, generalmente no contamos con una materialidad suficiente como para afirmar que eran espacios como gineceos, o sea, interpretados como gineceos, donde la mujer digamos que estuviese allí, de una forma mayor o menor, bueno, que se fuese más su lugar, digamos, de ocupación de la vivienda. Sí que es cierto que, bueno, en estas casas precisamente donde, claro, en estas, por una parte, como dice Fernando, las casas donde solo hay una única estancia, como mucho dos, es mucho más difícil porque es que ya ni siquiera la compartimentación doméstica no te deja margen para... Hablar de gineceo y androceo en la cultura ibérica tiene que ser, como ha dicho Andrés, por analogía, porque no hay espacio, teniendo en cuenta que nos faltan las segundas plantas y teniendo en cuenta que los pocos salones de recepción de los cuales podría el hombre ser un poco el anfitrión, aparecen en muy contados yacimientos, no es algo común. Entonces, hablarlo como regla general, bueno, es un poco, desde mi punto de vista, cogerlo con pinzas, pero que eso no significa, la ausencia de datos ni te niega una cosa ni te afirma la otra. Entonces, antes de entrar en la pregunta de Joan y abundando un poquito en esta cuestión y llevándonos a la parte ibérica, que le estamos dejando un poquillo, ¿no? Parece ser que, bueno, por algunos por bastantes testimonios escritos, es cierto que no de manera directa, incluso algunos datos arqueológicos, esas tumbas de incineración que se han podido ver, que son de mujeres que están asociadas a bastante jugar bélico, bueno, pues a lo mejor en principio nos podía llevar a pensar en lo contrario, una sociedad ibérica no dada a los gineceos, sino todo lo contrario, ¿no? Donde el carácter, no voy a decir matriarcal, pero sí matrilineal, a lo mejor tuviera más peso que en otro tipo de sociedades coetáneas incluso, y que convivieran o coexistieran con determinados ambientes ibéricos. Para volver a la época ibérica, en las técnicas constructivas de la vivienda ibérica, ¿qué podíamos decir que tiene una herencia clara o que tiene unos elementos públicos la vivienda ibérica, dentro de su enorme diversidad, que además no deja de plasmar, igual que la fenicia o la púnica, la enorme diversidad que tiene, o la complejidad social de esa sociedad, muy al contrario de lo que pasaba en el once final, vamos a decir que, bueno, que es una arquitectura basada, al igual que la fenicia, en la piedra, en el barro y en la madera. He puesto aquí la imagen esta para que veáis cómo se construye, y básicamente ahora ya están totalmente establecidos los patrones que veíamos que se estaban desarrollando durante la época orientalizante, ya no solo el tema de las plantas, zócalos de piedra, alzados de tapial, revoques de arcilla, lucidos con yeso, con cal, que es otra de las cosas que trae el mundo fenicio, la instauración del patio, techumbres planas con vigas de madera, que soportan un entramado de cañizo y barro, todo impermeabilizado, suelos de tierra pisonada, lajas de piedra, a veces canto rodado, incluso de adobe, lo que pasa es que parecen un poco más ligados al ambiente textil, y no dejan de ser patrones que se heredan o que se reproducen de esa interconexión que el mundo indígena y el mundo fenicio mantienen durante una serie de siglos y que se ve enormemente plasmada en el mundo ibérico, y que por contra en el mundo púnico, con otra serie de innovaciones, tenemos otras técnicas que son muy propiamente púnicas, no deja de verse pues, ese tipo de arquitectura en tierra y de arquitectura de doble planta o una planta adinterada, que es muy típica del ambiente mediterráneo, que podemos ver hasta hace poco esos patios, los bancos a lo largo de las puertas. Lo que quiero resaltar es que es una imagen, un paisaje muy mediterráneo. Entonces, creo que en el mundo ibérico, a partir del siglo VI, cuando todos esos cambios se empiezan a ver realmente, los hogares, la diversidad de ambientes dentro de una unidad doméstica, la evolución de una planta más simple a una más compleja, todo se hace más complejo. Así mismo refleja la complejidad social que empieza a tener o que tiene el mundo ibérico.